Mi nombre es Marcos y soy conductor de camión. He recorrido miles de kilómetros por las carreteras de Brasil, pero nunca imaginé que uno de esos viajes cambiaría mi vida para siempre. Lo que me ocurrió esa noche aún me persigue y hoy voy a compartirlo con ustedes, porque estoy seguro de que si estás pasando por algo difícil, esta historia tocará tu corazón. ¿Qué harías si estuvieras al borde de la muerte y de repente alguien misterioso apareciera para salvarte? Sé que la mayoría de las personas diría que pediría un milagro, que desearía ser salvado, pero ¿y si ese milagro viniera de una manera que nunca imaginaste? Nunca pensé que la respuesta a una pregunta tan simple como ¿cómo sería mi muerte? Vendría de una forma tan inexplicable y misteriosa. Esta es la historia que voy a compartir, que al final entenderás por qué creo de todo corazón que hay algo o alguien mucho más grande que cualquiera de nosotros guiándonos. Era una noche común de invierno. El clima estaba nublado, la carretera estaba más tranquila de lo normal y yo seguía mi camino. Mi mente estaba distante pensando en lo que haría al llegar a casa, en los compromisos que tendría al día siguiente. Pero todo cambió en un segundo. No sé si fue el cansancio o un simple error, pero lo que ocurrió después cambió mi percepción de la vida, de la fe y del destino. Estaba conduciendo mi camión por una carretera desierta, ya casi llegando a mi destino, cuando, de repente, la carretera se curvó de una manera inesperada. El agua de la lluvia había dejado el asfalto resbaloso y en un segundo de distracción, el camión derrapó. Fui incapaz de controlar el vehículo. Sentí el peso del camión girando, perdiendo el control por completo. La sensación fue como si el tiempo se hubiera detenido. El camión volcó varias veces y el mundo a mi alrededor se transformó en un caos de metal, vidrio y desesperación. Estaba atrapado. El impacto fue tan fuerte que me desorientó. No podía moverme bien. El dolor era insoportable y la presión del cinturón de seguridad me dejaba sin aire. Luché para salir, pero el cinturón estaba atascado. El vidrio roto cortaba mi piel y apenas podía respirar. Miré a mi alrededor y vi solo caos. Estaba completamente solo. No había nadie cerca, ningún automóvil, ningún signo de vida. Mi mente se llenó de pánico. Sabía que algo muy malo había ocurrido, y en ese momento parecía que mi vida estaba a punto de terminar. Nunca pensé que viviría para contar esta historia, pero de alguna manera algo cambió en ese momento. Algo ocurrió. Algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. El accidente ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de entender lo que estaba pasando. Como mencioné, el camión patinó en la pista mojada, pero lo que vino después fue una pesadilla. El sonido del impacto fue tan fuerte, tan ensordecedor, que parecía que todo el mundo se estaba desplomando sobre mí. Primero, la sensación de flotar, y luego, la caída. Ese momento de caos, donde todo lo que vi fue el movimiento del camión girando descontroladamente. Cada vuelta parecía durar una eternidad, pero al mismo tiempo todo sucedía en una fracción de segundos. El camión volcó varias veces, golpeando las barreras de protección de la carretera y finalmente deteniéndose de forma abrupta, de lado. Estaba completamente inmovilizado. Mi cabeza latía y mi cuerpo parecía demasiado pesado para moverme. No pude entender bien lo que sucedió con el resto del camión, pero sabía que el impacto había sido demasiado violento. La presión en mi abdomen era insoportable y el cinturón de seguridad estaba tan apretado que me cortaba la respiración. Cuando finalmente logré mirar afuera, vi los vidrios estrellados y el cofre abollado. El miedo se apoderó de mí y una sensación de desesperación comenzó a instalarse. Mi mente estaba en pánico, estaba solo, con la visión borrosa, el dolor intenso y la sensación de que en ese momento la vida se había agotado. Estoy solo aquí, pensé. Será así. No voy a salir de aquí. Mi visión estaba turbia y el mundo a mi alrededor parecía una confusión. En ese momento, recuerdo haber mirado el tablero y ver la cara del reloj, marcando que eran casi las 2 de la madrugada. Estaba lejos de cualquier ciudad, en una carretera prácticamente vacía.
Lo que me aterrorizaba era la sensación de que nadie sabría dónde estaba. Nadie me escucharía, nadie vendría a salvarme. Tratando de moverme, me di cuenta de que estaba atrapado. Intentaba, con toda la fuerza que me quedaba, tirar del cinturón de seguridad, pero estaba demasiado ajustado. Y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Mis manos estaban sudorosas y temblorosas, mi corazón latía acelerado, como si el tiempo estuviera pasando cada vez más lento. Sabía que lo que había sucedido era grave. El dolor en mis costillas aumentaba con cada respiración y comenzaba a quedarme sin fuerzas. Cada segundo, la desesperación crecía. No lo voy a conseguir, pensé. Nadie llegará a tiempo. Sabía que, si no lograba salir de allí, mis posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Pero al mismo tiempo, una extraña sensación de que algo o alguien estaba allí cerca de mí comenzó a surgir. Me preguntaba, pero aún en un estado de negación, ¿alguien me encontrará? ¿Alguien me ayudará? Las respuestas eran vagas y el miedo aumentaba. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Ya estaba comenzando a perder la esperanza cuando escuché algo, una presencia, como si fuera algo suave, pero con una firmeza inexplicable. Sabía que no estaba solo. Algo dentro de mí me decía que había algo más sucediendo allí. Estaba allí, completamente inmovilizado, con el dolor consumiéndome y el miedo paralizándome. Cada segundo parecía una eternidad, y mi mente estaba cada vez más enredada. Miraba a mi alrededor, tratando de procesar la situación, pero todo lo que veía eran los vidrios rotos y el metal retorcido a mi alrededor. Estaba atrapado, sin saber qué hacer ni cómo salir de esa situación. Fue entonces cuando, de repente, algo me hizo detenerme. No era un sonido, sino una sensación. Algo en el aire, algo palpable. Al principio pensé que era mi mente tratando de darme algún tipo de alivio, como una forma de escapar de la realidad. Pero no lo era. La sensación era real. Sentí una presencia, como si alguien estuviera allí cerca de mí. Miré hacia la puerta de mi camión, que estaba parcialmente abierta, y vi una sombra. No pude distinguir si era una persona, pero la silueta parecía acercarse rápidamente, como si supiera exactamente dónde estaba. Y, en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a mí. Un hombre, fuerte y tranquilo, con una mirada serena, pero con una firmeza indescriptible. No parecía asustado ni dudoso, como si supiera exactamente qué hacer. Me miró directamente, como si ya me conociera, como si hubiera venido de algún lugar que yo no podría comprender. No hizo ninguna pregunta. No dijo nada, solo extendió la mano y con una fuerza sorprendente me tiró. Con un solo movimiento, me sacó del camión, con la misma precisión con la que una madre recoge a su hijo pequeño. No hubo tiempo para que entendiera lo que estaba pasando. Simplemente lo seguí, sin cuestionar. La sensación de ser arrastrado por él fue casi mágica. El dolor que sentía en el pecho y en mi cuerpo parecía disminuir a medida que él me alejaba del camión. Era como si su presencia me envolviera, como si la esperanza volviera a encenderse dentro de mí. Estaba tan débil, tan desesperado, que ni siquiera me di cuenta cuando me sacó completamente del camión. Lo más extraño de todo fue que, cuando finalmente logré salir del vehículo, miré al hombre que me ayudó. Quería agradecerle, quería preguntar quién era, de dónde venía. Pero cuando miré hacia donde estaba, ya no estaba allí. Desapareció tan rápidamente que parecía imposible. No hubo pasos, no hubo ruido. Simplemente se desvaneció, como si se hubiera evaporado en el aire. Miré a mi alrededor, mi corazón latiendo aceleradamente, pero no había señales de él, ningún coche, nadie a la vista. La carretera estaba vacía. Me quedé allí, parado, sin saber qué pensar o cómo reaccionar. ¿Cómo podía alguien desaparecer así? ¿Cómo pudo haber llegado hasta mí, ayudarme y luego desaparecer de una manera tan misteriosa? En ese momento, no sabía qué pensar. Solo sabía que alguien o algo me salvó, pero al mismo tiempo, el misterio solo aumentaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Era real?
¿O estaba delirando por el trauma? Estas preguntas todavía retumban en mi cabeza hasta hoy. Todavía estaba aturdido, con las piernas temblando y el cuerpo débil, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. El hombre que apareció de repente me sacó de ese auto destruido y ahora estaba simplemente desaparecido. Ya no quedaban rastros de él. No oí pasos, no vi ningún signo de movimiento, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Miré a mi alrededor, esperando encontrar algún tipo de explicación. Estaba en medio de una carretera desierta, con el tráfico aún distante. No había otros autos por allí, solo la oscuridad que dominaba la carretera, interrumpida únicamente por las luces de mi camión volcado. Miré hacia todos los lados, buscando cualquier señal de ese hombre que me había salvado. Pero no había nada, no había nadie más. Mi corazón se aceleró mientras una extraña sensación me envolvía. La carretera estaba silenciosa, sin movimiento, sin nadie que pudiera ser testigo de lo que acababa de ocurrir. ¿Realmente sucedió?, pensé. ¿O todo esto fue solo un delirio causado por el dolor y el trauma? Lo que había vivido parecía tan surreal. ¿Cómo podría alguien aparecer así, salvarme y desaparecer sin dejar rastros? Caminé un poco por la carretera, llamando, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero el hombre no estaba allí. No había huellas en el suelo, ni señales de su presencia. Era como si hubiera sido una visión, una aparición, o incluso una intervención divina. Quería creer que era algo real, pero mi mente se negaba a aceptar lo inexplicable. Entonces, fui hasta el camión tratando de entender lo que había sucedido. La cabina estaba completamente abollada, el vidrio roto y las puertas dobladas de tal manera que no parecía posible que hubiera salido de allí ileso. Observé el área alrededor, tratando de ver alguna evidencia de que alguien se hubiera acercado. Pero la carretera estaba desierta. A excepción de mi presencia, nada indicaba que alguien más hubiera pasado por allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en ese momento, mi mente estaba dividida entre la gratitud por mi supervivencia y la desesperación por no saber lo que realmente había ocurrido. Traté de llamar la atención de cualquier persona, pero los minutos pasaron y nadie apareció. El teléfono estaba roto, la radio del camión no funcionaba y yo estaba completamente aislado. La sensación de misterio solo aumentaba y comencé a sentir una creciente inquietud. ¿Cómo había sabido ese hombre exactamente dónde estaba? ¿Cómo logró sacarme de ese auto en ruinas con tanta precisión y rapidez? No sabía cómo responder a esas preguntas. Lo único que quedaba para mí era el vacío de la carretera, la soledad de la noche y la sensación de que había algo mucho más grande que yo guiándome, algo que no podía entender. Y en el fondo de mi corazón comenzó a nacer una certeza. No había sido salvado por casualidad. Alguien o algo me ayudó esa noche. La pregunta era, ¿quién o qué fue? En los días que siguieron, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Trataba de entender lo que había sucedido, pero no lograba llegar a una explicación razonable. El hombre misterioso que apareció y desapareció tan rápidamente, no había forma de explicarlo. ¿Cómo podría alguien aparecer así de la nada y luego desaparecer sin dejar ningún rastro? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me ayudó? Estas preguntas me perseguían día y noche y no podía encontrar respuestas. El dolor físico comenzaba a disminuir, pero el dolor psicológico, ese sí me consumía. Sabía que sobrevivir al accidente ya era un milagro, pero el misterio de lo que ocurrió después del accidente, eso me dejaba inquieto. Sentía como si estuviera siendo arrastrado a un lugar que no podía alcanzar, como si mi mente estuviera intentando darle sentido a algo que estaba más allá de mi comprensión. Y tal vez eso era lo más aterrador de todo, el hecho de que no podía entenderlo. Comencé a buscar respuestas en todo lo que estaba a mi alcance. Fui a la iglesia, hablé con amigos, leí libros sobre espiritualidad y milagros. Algunos me dijeron que podría haber sido un ángel, una manifestación divina. Otros sugirieron que tal vez solo fue un buen samaritano que me ayudó, pero nadie podía explicar cómo desapareció tan repentinamente. Ninguna explicación parecía tener sentido.
No quería ser ingenuo y aceptar una respuesta que fuera demasiado fácil. Quería saber la verdad, pero a medida que buscaba, más preguntas surgían y menos respuestas aparecían. Lo único que sabía con certeza era que algo extraordinario había sucedido conmigo esa noche. Ya no era el mismo. Ya no estaba atrapado en esa visión limitada que tenía de la vida. Cuando pasas por algo así, algo que no puedes explicar lógicamente, empiezas a abrirte a posibilidades que antes no imaginabas. Tal vez el hombre era un ángel, tal vez era un alma buena enviada para salvarme, tal vez era algo más profundo de lo que jamás podría entender. Pero fuera lo que fuera, sentía una conexión mucho mayor con el mundo a mi alrededor. Algo o alguien me había dado una segunda oportunidad. Ese evento me obligó a mirar mi vida con nuevos ojos. Antes del accidente, vivía de manera automática, como si solo estuviera pasando el tiempo. No percibía la belleza de las pequeñas cosas, no veía la verdadera importancia de la vida. Pero después de esa noche, todo cambió. Comencé a ver el mundo de una manera nueva, más intensa. Cada momento que pasaba era un regalo, cada respiración una bendición. Sentía que la vida tenía un propósito mayor de lo que podía comprender. Era como si algo divino me hubiera tocado. Algo que me mostraba que mi vida valía la pena, que había algo más grande guiándome. Ya no sentía miedo de la muerte, porque sabía que, de alguna manera, no estaba solo. Algo o alguien estaba conmigo, protegiéndome. Todavía no sabía qué había pasado en esa carretera, pero lo que sí sabía era que mi vida nunca más sería la misma. Y ya no estaba solo en este viaje. Lo que ocurrió esa noche, no lo sé. Pero una cosa es cierta, sobreviví. Estoy aquí, vivo, para contar esta historia, y eso por sí mismo ya es un milagro. Todos los médicos, los especialistas e incluso mis amigos se sorprendieron con mi recuperación. Ellos esperaban que quedara con secuelas graves, que necesitaría meses, tal vez años, para recuperarme completamente. Pero lo que ocurrió fue algo que nadie podría prever. En pocos días estaba de vuelta al trabajo, caminando, moviéndome como si nada hubiera sucedido. ¿Cómo era eso posible? Aún no lo sabía, pero sentía en mi corazón que algo inexplicable había sucedido. Volví a la carretera después del accidente, pero, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, mi visión sobre la vida había cambiado completamente. Lo que vivía antes era una rutina, en la que pasaba los días sin realmente sentir o percibir lo que estaba a mi alrededor. Pero después de aquel accidente, todo fue diferente. Comencé a darme cuenta del valor de las pequeñas cosas. El simple acto de despertar, respirar, ver el sol salir, todo eso ahora tenía un significado profundo. Sabía que no estaba aquí por casualidad, que había un propósito en mi vida. Ya no soy el mismo Marcos. Antes era escéptico, una persona que nunca creyó mucho en milagros, en fuerzas más allá de lo que los ojos podían ver. Pero hoy, al mirar hacia el pasado, sé que algo o alguien estuvo conmigo esa noche, guiando mis pasos y protegiéndome. No sé si fue un ángel, una manifestación divina o algo más, pero sé que eso fue real. No fue un delirio ni una simple coincidencia. Mi recuperación fue un milagro, y no puedo ignorarlo. Llevé eso en mi mente por mucho tiempo. Si sobreviví esa noche, es porque todavía hay algo por hacer. Todavía hay algo que necesito cumplir en este mundo. Desde el accidente, comencé a involucrarme más con mi fe. No estoy diciendo que ahora soy una persona perfecta o que tengo todas las respuestas. Pero sé que la fe, la esperanza y el amor son fuerzas poderosas que pueden cambiarlo todo. A veces, las cosas no suceden como esperamos o como nos gustaría. La vida puede ser difícil y llena de desafíos, pero aprendí que nunca debemos perder la esperanza. Hay algo más grande en acción en nuestras vidas. Dios, el universo, la fuerza divina, sea cual sea el nombre que le des, sé que existe algo que nos guía y nos protege. Ahora, Tess, cada vez que paso por una carretera o veo una larga y solitaria ruta, pienso en esa noche. Sé que mi vida fue salvada por algo o alguien que no puedo ver, pero puedo sentir. Ese hombre misterioso que apareció, me sacó del coche
y desapareció como un fantasma. Dejó una marca en mí. Me mostró que la vida es un regalo, que debemos cuidarla y valorar cada segundo. Y más que todo, me dio algo que nadie puede quitar: la certeza de que los milagros ocurren. No importa lo que estés pasando, cree. La fe puede mover montañas, puede curar heridas, puede salvar vidas. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has tenido una experiencia que no puedes explicar? Una experiencia que desafió todo lo que creías que era posible. Una situación en la que la fe o algo más grande apareció de manera inesperada. Si has vivido algo así, quiero escuchar tu historia. Sé que no soy el único que ha pasado por situaciones que parecen milagrosas. Cada uno de nosotros tiene algo en su camino que desafía las explicaciones lógicas, momentos que nos hacen cuestionar qué es realmente posible. Ya sea una coincidencia que parecía imposible, un acto de bondad inesperado o un evento que cambió todo en tu vida, quiero que lo compartas en los comentarios abajo. Tu historia puede ser lo que alguien necesita escuchar hoy. A veces, las palabras de alguien que ha pasado por algo similar pueden ser la luz que alguien necesita para encontrar esperanza en un momento de desesperación. Cuando pasamos por experiencias que no podemos explicar, es importante recordar que no estamos solos. Tal vez tu historia pueda tocar a alguien que está luchando con algo que en este momento parece insoportable. Y si estás leyendo esto y no tienes una historia que compartir, sabes que tampoco estás solo. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, y aunque no hayas vivido un milagro, aún puedes encontrar la fuerza para seguir adelante. Si creíste en mi historia y en el poder de un milagro, no olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder más historias inspiradoras como esta. Comparto estas experiencias porque sé que tienen un propósito. Espero que mi camino te inspire a seguir creyendo, incluso cuando las cosas parezcan no tener más sentido. Cree, los milagros ocurren y nunca sabes cuándo tu vida puede cambiar. También quiero invitarte a dar el primer paso en tu propio camino de fe, esperanza y superación. No importa cuál sea tu desafío, sabe que algo más grande está a tu lado. Nunca dejes de creer y nunca dejes de buscar la ayuda, la fe o la fuerza que necesitas. Si estás pasando por algo difícil, sabes que el final de tu historia aún no ha llegado. Gracias por escucharme y una vez más, no olvides compartir tu historia. Me encantaría saber cómo la fe, los milagros y la esperanza han influido en tu vida. Y recuerda, siempre que creas que estás solo, que no hay salida, existe algo más grande trabajando para ti. No dejes de creer.